Amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Diálogo del Pensamiento, siempre con un contenido de valor. En esta oportunidad vamos a conversar con el director del Archivo Histórico de Santiago, historiador, abogado, Robert Espinal Luna. Y es un privilegio tener para nosotros en Diálogo del Pensamiento a Robert, porque también debe ser un privilegio, Robert. No todas las provincias de la República Dominicana cuentan con un archivo histórico. Y Santiago, que es primero por muchas cosas y sobre todo por el protagonismo en la historia, nuestra historia republicana, tiene ese gran privilegio de tener un archivo histórico. Bienvenido, Robert, a Diálogo del Pensamiento. Muchísimas gracias, gracias por recibirme, por darme la oportunidad de poder compartir con el público que acostumbra a sintonizar este programa. Y con relación a que Santiago tiene un archivo histórico, puedo dar un dato interesante. Y es que en realidad son dos archivos históricos, no uno solo. Lo que ocurre es que el archivo histórico de Santiago, Román Franco Fonder, es el más conocido porque es el más visitado. De hecho es más viejo que el otro, porque este fue fundado en 1958. Pero el otro es el histórico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que también rinde servicio al público, sobre todo a estudiantes y profesores y público en sentido general. Pero lo que pasa es que se conoce muy poco porque se difunde poco. Pero la ciudad de Santiago cuenta con dos. Este, que es el archivo que se llama Archivo Histórico de Santiago, tradicionalmente la gente lo conoce así. En 1993, por disposición de la Sala Capitular del Consejo de Regidores, se le puso Román Franco Fonder en honor a don Román. Me imagino que tú le conociste, claro, Román Franco. Fue mi amigo. El legendario, claro, el legendario director del Archivo Histórico, que duró 30 años dirigiéndolo. Para honrar su memoria y honrar el gran trabajo que hizo de mantener y de sostener el archivo, se le puso ese nombre. Entonces, esta institución fue fundada en 1958 y es una institución del ayuntamiento. Es el archivo histórico del ayuntamiento, es un órgano del ayuntamiento y está sustentado actualmente en la Ley General de Archivos, que fue promulgada, en el año 2008. Y los archivos históricos son generalmente de carácter institucional. Este es del ayuntamiento y la gente lo asume porque en los hechos es así, como el archivo histórico del municipio, como el archivo histórico de la ciudad. Pero en realidad los archivos históricos tienen ese carácter institucional. Y yo particularmente, por la experiencia acumulada, con la formación también que tengo en archivística, yo tengo, y esto lo puedo compartir contigo y con toda la gente que está en sintonía en este momento en el programa, tengo, no sé si llamarle un sueño o llamarle aspiración, que consiste en que las instituciones de Santiago tengan sus archivos históricos. A mí me gustaría, por ejemplo, qué sé yo, que la gobernación tenga un archivo histórico, que la fiscalía tenga un archivo histórico, porque los archivos históricos contienen, como tienen ese carácter institucional, contienen documentación producida por las instituciones que los poseen. E incluso hay personas que tienen sus propios archivos históricos. A lo mejor tú tienes uno en tu casa. Sí, así es. Y sí. Y el canal que tiene este programa también. O sea, es una gran utilidad. Y ese sueño mío es para que haya en Santiago una federación de archivos históricos. Ojalá algún día eso se pueda hacer. Entonces, Robert, por esa muy atinada aclaración que hiciste desde un principio, se establece que los recursos que recibe el archivo histórico es del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, ¿verdad? Y está supeditado también estructuralmente al ayuntamiento, me imagino, ¿verdad? Sí, así mismo es. Okay. Sí, toda la empleomanía que hay aquí la nombra el ayuntamiento. Perfecto. Porque somos parte
del ayuntamiento. Esto es como los bomberos que son del ayuntamiento. Sí, sí, está en la estructura organizacional del ayuntamiento, ya eso es totalmente claro. Exactamente. Entonces, cuando Sí. tú hablaste del archivo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, significa que es un archivo también, me imagino se creó mucho después que el Archivo Histórico de Santiago, por el Sí, tema mucho del después. origen, el año de fundación de la universidad. Pero comparten el fondo documental del Archivo Histórico de Santiago y ese archivo de la universidad, un archivo histórico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. ¿Cómo está estructurado su fondo documental? ¿Cómo se compone El el de aquí, contenido? sí, sí. El de aquí, fundamentalmente por los boletines municipales que los hay desde el siglo XIX, 1880 y tantos, hasta la década de los años 70 del siglo XX, que fue cuando dejaron de venir los boletines municipales. Esos boletines contienen las resoluciones de la sala capitular. Entonces, actualmente se está haciendo un trabajo para que envíen las resoluciones aquí. Hay ya una buena parte de esas resoluciones y como el mundo tiene, digamos, una especie como de tendencia cada vez a usar menos papel, las resoluciones se están emitiendo electrónicamente y actualmente se pueden acceder a ellas accediendo a la página web del ayuntamiento. Pero también se están haciendo los arreglos del lugar para que en ese mismo orden, ¿cómo se llama?, electrónico, puedan estar aquí. Y también se contempla, ¿por qué no?, la posibilidad de imprimirla para que también la podamos tener en físico. Pero incluso hay toda una tecnología archivística que poco a poco se han ya estado implementando los pasos con el apoyo del actual alcalde, el licenciado Abel Martínez Durán, para que el Archivo Histórico de Santiago, que es el archivo histórico del ayuntamiento de la ciudad, pueda entonces contar con una mayor cobertura en cuanto a cantidad y calidad de servicios que podremos ya en un futuro ofrecer a nuestros usuarios. Dentro de eso, de esas nuevas aspiraciones de ustedes, está el que tienen su página, su website, que es un asunto sumamente importante. Y me imagino que, entonces, ¿cómo se maneja el contenido, Robert, del archivo con relación a ese website? ¿Ya tú todo lo tienes, vamos a decir, digital o no todavía? Mira, esa pregunta de si está todo digital es significativa, muy importante y una pregunta oportuna. Yo aprendí hace muchos años que la inteligencia de las personas no se mide por sus respuestas, sino por sus preguntas. Y esa es una pregunta inteligente, importante y oportuna. Y me satisface porque me da entonces la oportunidad de compartirlo contigo y con toda la gente que está en sintonía. Ya logramos instalar aquí dentro del archivo los equipos de digitalización y contamos también con el personal entrenado y capacitado y de hecho ya concluyó la primera etapa de digitalización y es la primera vez que yo lo digo en un programa y tú te llevaste la primera. Es la primera vez que lo digo, por eso te agradezco que me hagas esa pregunta, porque me da la oportunidad de compartirlo con toda la gente. Entonces, todo va por etapas. La primera etapa ya concluyó, aún no están colocados en la nube. Vamos a agotar la segunda etapa. También viene unas computadoras y se hará oportunamente un acto de lanzamiento de la digitalización del Archivo Histórico de Santiago. Se va a convocar la prensa. Yo espero contar con las cámaras de tu programa ese día. Muy bien, para muy bien. que la gente ya lo pueda saber, ya cuando esté en la nube, yo poder dar las explicaciones del lugar, de todo lo que se está haciendo. Yo estuve hace unos 4 años en Colombia, visité el denominado Archivo Histórico del Atlántico, que es dirigido por el profesor Juan Pablo Mestre, historiador, archivero igual que yo, y hemos mantenido una relación de amistad muy buena. Y allá yo vi este programa que ellos tienen implementado de digitalización de sus fuentes. Eso me sirvió de inspiración. Me empecé a hacer la diligencia, los contactos
tocando puertas, preguntando, investigando. Y este año fue que comenzamos con ese programa. Y ese programa de digitalización forma a su vez parte de un proyecto que tenemos de desarrollo del archivo histórico, de un plan estratégico de desarrollo del archivo histórico, cuyo uno de los puntos contempla precisamente eso, la digitalización de nuestras fuentes, de manera que yo estoy actuando en mi gestión en base a ese plan estratégico. Y cuando me toque irme de aquí, en la vida no hay nada que sea eterno, pues yo le dejaré eso al archivo y a la ciudad. Gracias a ese programa estaremos entonces en la vía, en la línea de la modernización a través de la digitalización. Oye, es una respuesta, una información sumamente importante que nos llena aún más de orgullo a todos nosotros, el saber que estás dando esos pasos, Robert, en la organización ya digital del Archivo Histórico de Santiago, porque todos sabemos ya el alcance que tiene la información a través de las nuevas tecnologías y mal podemos nosotros hacer con tener un gran contenido solamente localizado de manera física y material en un punto. Entonces, por consiguiente, esa es una excelente noticia que estás dando a través de Diálogo del Pensamiento, y nosotros queremos alentar también a todos aquellos que puedan apoyarte también en eso, porque yo sé que esos asuntos no son tan fáciles, sobre todo en un país como el nuestro, donde los recursos para la cultura son tan exiguos y siempre muy limitados. Los recursos siempre están limitados, pero sobre todo cuando se trata de cultura. Y ahí yo creo que está la base de nosotros como sociedad. Entonces, cuando tú lo expones a través ya de los medios digitales, bueno, ya van a tener un alcance universal. O sea, ya no van a estar localizados en ese extraordinario local que tienen aquí en Santiago de los Caballeros, sino que ya va a ser asequible a toda la humanidad. O sea, que es un gran paso, por lo cual yo te felicito. Muchas gracias. Y cuenta con toda nuestro apoyo en lo que nosotros podamos servirte para promover ese proyecto, porque yo realmente me has dejado sorprendido. Entonces, ya hace tiempo que yo no paso por el archivo, ya me estoy animando a pasar, porque en los años de mi relación muy estrecha con don Román, lo visitaba casi semanalmente y él colaboraba en una publicación que yo dirigía, y entonces le tomé un amor diferente a aquel que le tenía cuando yo era estudiante. Entonces, que de vez en cuando tenía que asistir por una u otra razón, por una necesidad, a buscar información al archivo histórico. Eso es un gran paso que estás dando, y ojalá que todo eso se pueda organizar y se pueda tener, como hay otras fuentes importantes, como la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que uno la puede acceder. Hay bibliotecas también importantísimas, archivos importantísimos de universidades, tanto de América como de Europa, que tienen un contenido que está ya al alcance de la humanidad. Y esa es una manera de democratizar también las nuevas tecnologías. Mira, Robert, antes de nosotros pasar a nuestros compromisos de publicidad, quiero preguntarte entonces sobre el contenido, si el archivo, creo que sí, pero yo quiero que tú se lo expliques a todos aquellos que nos siguen en Diálogo del Pensamiento, que nos ha interesado mucho la manera en que tú estás haciendo el planteamiento aquí, porque tiene una forma didáctica para que la gente lo pueda entender. El archivo tiene actualmente una parte que es de fotografías, pero tiene audio también. Hay audio, ¿verdad? Sí, mira, qué bueno. Otro agradecimiento por la pregunta. Don Román hizo, y él se sentía orgulloso, ese fue el paso que más lo llenó de orgullo. El primer, como él mismo le llamaba, el primer archivo de voces de la República Dominicana, un archivo de voces que lo hizo él mismo, grabando entrevistas, grabando incluso marchantas por la calle, promoviendo sus frutos. Imagínate. Aquí está, por ejemplo, una de las homilías
de Monseñor Roque Adames, que él pronunció en la catedral en la década de los años 80, con motivo de un Te Deum del 30 de marzo, por poner un ejemplo. También está una entrevista que le hizo Guillermo Gómez en su programa Aeromundo, un programa que yo lo estoy viendo desde mi niñez. Ya yo soy un hombre de más de 50 años y Guillermo Gómez tiene la misma cara todavía. Entonces ahí hay una entrevista que le hizo Guillermo Gómez a Joaquín Balaguer en 1979. Por poner simplemente alguno, está grabada también, y esto es lo que digo con más nostalgia, la voz de don Román atendiendo a estudiantes que venían aquí en búsqueda de información. Entonces, ese archivo de voces estuvo grabado y sigue grabado en la tecnología de la época, que eran casetes. Los jovencitos de ahora no conocen los casetes. La generación tuya y mía sí conoce los casetes, claro, y los discos de vinilo. Entonces, hace unos 10 años más o menos, yo conseguí la tecnología necesaria para pasar eso a lo que le llaman MP3. Ajá. Y ese archivo de voces está asequible al público aquí en el Archivo Histórico de Santiago, y tiene también un índice, de manera que tú primero te vas al índice y tú dices, pero me interesa esta entrevista, me interesa este anuncio, me interesa esta conferencia dictada por la personalidad tal, en el año tal, en tal lugar, o aquí mismo en el archivo. Y como tiene un índice, el índice te remite de manera directa a donde está el audio que te interesa, y puedes traer una memoria y llevarte lo que te interesa. De manera que en audio también. Es más, te puedo dar otro dato. Aquí hay fílmicas. Aquí hay, por ejemplo, una fílmica que creo que fue don Román que la hizo, no estoy seguro, pero hay una fílmica de lo que ocurrió en el Hotel Matún en 1965. Así es. Entonces, yo estoy en conversación con el Departamento de Fílmicas del Archivo General de la Nación, con la finalidad de reproducir todo eso y traer ¿cómo se llama esto? La reproducción hecha allá en Santo Domingo, en el AGN, en el Archivo General de la Nación, sí, para que la gente también tenga acceso a eso. Sí. Pero volviendo al archivo de voces, ya la gente puede acceder viniendo aquí. Robert, vas a darnos ahora un chance, la oportunidad de nosotros, sí, claro, cumplir con nuestros compromisos de publicidad y seguir con esos temas tan interesantes que yo sé que mucha gente no lo sabía y lo está conociendo a través de Diálogo del Pensamiento. Así que no se vayan, amigos televidentes, regresamos en breve. Continuamos en Diálogo del Pensamiento, conversando hoy con Robert Espinal Luna. Él es el director del Archivo Histórico de Santiago y además es historiador. Robert, con esas informaciones que nos diste sobre cómo has ido organizando todo ese material tan importante para la historia de la República Dominicana, debemos suponer también... hay un archivo de fotografías increíble, ¿verdad? Que tiene el archivo histórico, donde también tú mencionaste hace un rato la batalla del Matún de 1965. Yo sé que muchas fotos de esas fueron del propio don Román Franco Fonder, y otras pues de personas que la donaron, que estuvieron en aquel enfrentamiento bélico que se escenificó durante prácticamente un día aquí en Santiago de los Caballeros en diciembre del 65. Pero también nosotros tenemos en el archivo una hemeroteca, ¿verdad? Sí, claro, sí. Aquí hay una hemeroteca
que tiene periódicos. Por ejemplo, está la colección completa del periódico El Diario, un periódico que circuló a principios del siglo XX en Santiago de los Caballeros, y es la única que hay en todo el país, y eso también está en turno para ser digitalizado. También está la colección casi completa de la revista Ahora. También hay, ¿cómo se llama? Publicaciones del Archivo General de la Nación, de la Academia Dominicana de la Historia, y también está la colección documental que donó hace ya muchos años la Cámara de Comercio y Producción de Santiago de los Caballeros, y también tenemos una mapoteca con planos de Santiago, planos, por ejemplo, de Santiago, de cómo era Santiago durante la dictadura de Trujillo. Hay también... ¿Cómo desde qué fecha tienen esos planos, Robert? Perdón. Esos planos son de principios del siglo XX, Wow, de la década del 20 en adelante, por ahí. Sí, son planos muy viejos. Y también hay, como lo dices, muchas fotografías. Por ejemplo, hay unas 3 fotografías de la presencia de Juan Bosch, cuando Juan Bosch era presidente de la República, que vino aquí a Santiago el 30 de marzo de 1963, que estuvo en el Parque Inver subiendo la bandera. Él está ahí acompañado de su esposa, doña Carmen Quidiello de Bosch. Se ve a él subiendo la bandera, y está también el general Antonio Inver Barrera en atención, haciendo el saludo militar, porque parece que en ese momento estaban interpretando el himno nacional. Se ve ahí también la presencia de Antonio Guzmán, que, como recordarás, don Antonio Guzmán fue ministro de Agricultura durante el gobierno de Juan Bosch. Solo por mencionar ese ejemplo que se me ocurre ahora. Y también, allá que lo mencionamos, lo del Matún, que el propio don Román fue al hotel, claro, después que pasó todo. Sí. Después que pasó todo, tomó fotos, e incluso recuerdo una en particular, una foto de un cadáver de un señor que lo mataron con un M16, horrible esa foto, un cadáver, imagínate, fueron como 5 balazos en la cabeza la tiene como hinchada, y fotos de Camaño saliendo del, ¿cómo se llama?, de la iglesia Nuestra Señora de la Altagracia, en fin, hay unas 5.000 fotografías, y esas fotos también están en turno para ser debidamente digitalizadas, para que cuando se concretice la página web del Archivo Histórico de Santiago, que puede estar todo esto ahí, todo ese material ahí, pues la gente pueda acceder, no solamente desde Santo Domingo, desde La Vega, desde Samaná, también, qué sé yo, desde Costa Rica, desde Cuba, desde España, y de esa manera el Archivo Histórico de Santiago se internacionalice, y eso va a subir el valor de Santiago de los Caballeros en el plano histórico, en el plano turístico y en el plano cultural, porque ese trabajo lo estamos haciendo con esa visión, pensando en el futuro, para que cuando esa era digital que ya está aquí en el país se manifieste ya en toda su vastedad, el Archivo Histórico de Santiago no se quede fuera. Robert, tú sabes que yo conozco esa fotografía que me la mostró don Román. Sí, el propio don Román. Sí, el propio don Román. Y de hecho estoy pensando que yo tengo una entrevista que la voy a buscar, que se la hice con un grabador de cassette pequeño, como le decían los grabadores de periodistas. Tú recuerdas que mencionaste ahora ese recurso tan maravilloso que pasó de la cinta de reel grande, donde se grababa, que se le decía cinta magnetofónica, se pasó a esa tecnología que fue lo que le antecedió prácticamente ya a las grabadoras digitales. Y él me enseñó esa foto, y tú sabes que hay una hija viva de ese señor a quien yo conozco, y por eso no quiero mencionar ni siquiera su nombre, porque sí conozco su familia, y era una persona, era un luchador, y estuvo presente ahí porque estaba acompañando a Camaño y su comitiva ese domingo de diciembre de 1965, cuando se inició desde la mañana la hostigación contra Camaño y toda su comitiva. Mira, qué interesante todo eso que está planteando, porque la verdad es que si nosotros no conocemos nuestra historia, pues tampoco podemos amar nuestro país, nuestra nación. Y entonces es una manera de perpetuar en la memoria colectiva el amor por lo nuestro, el amor por nuestra historia, por conocer nuestras cosas. Te quiero preguntar, ¿y de la colección de la información, del periódico de la información, está completa o falta algo?
eh, yo creo que hay una laguna muy vieja, Ajá. pero está muy amplia y ya se está, de hecho, también trabajando con la información porque tenemos desde el primer ejemplar que se publicó en 1915, Ajá. que ya una buena parte de esos primeros ejemplares ya se digitalizaron. Sí, de la información también. Y Robert, entonces se me ocurre preguntarte cómo está organizado el contenido del archivo. Por ejemplo, si yo voy buscando información sobre, por poner un ejemplo, sobre la historia y evolución de las instituciones educativas de la ciudad de Santiago, para ponerte un ejemplo. Yo puedo tener acceso fácil o así con esa información que yo planteo, o debo tener cosas más específicas, informaciones más específicas. Sí, puede tener acceso fácil porque el archivo está organizado de manera temática. De eso se encargó don Román Franco y eso continúa. De hecho, esto increíblemente ha armonizado con las reglas de la archivística y con la Ley General de Archivos y también con la norma de organización archivística dominicana que no hace tanto tiempo que fue aprobada. De manera que sí hay acceso fácil y aunque planteas un tema bastante especializado, historia de las instituciones, pero por ejemplo, si tú quieres averiguar sobre la Cámara de Comercio, aquí hay un libro escrito por Danilo de los Santos que describe y analiza la historia de la Cámara de Comercio. Sí, también hay un libro sobre el Centro Español, sobre la historia del Centro Español. Y en fin, hay algunas instituciones que han publicado la historia de la Asociación Cibao, la historia de APED y la Asociación para el Desarrollo de Santiago, en fin. Hay instituciones que se han preocupado por investigar y por publicar sus historias. Eso se llama historia institucional. Pero aquellas instituciones que no la tienen, sí, porque aquí hay algunos elementos que permiten más o menos hilar y más o menos iniciar una investigación en ese sentido desde aquí. Claro que sí. Mira, ¿y cómo está conformado el segmento de público que normalmente asiste al archivo? O sea, estudiantes, investigadores, ¿cuál es el mayor porcentaje de gente que asiste en busca de información y datos? Mayormente aquí vienen estudiantes de bachillerato a hacer tareas de sociales, estudiantes universitarios, investigadores independientes e historiadores. Entre estos últimos puedo mencionar a José Checheco, el actual presidente de la Academia Dominicana de la Historia, a la doctora Mukien San, muy reconocida en el país. Puedo hablarte también ya en un caso de Santiago, el licenciado Edwin Espinal Hernández, y en fin, básicamente ese es el público que acude aquí. Los historiadores en particular son los que menos acuden porque un historiador tiene como referente más de un archivo. El archivo histórico de Santiago es solo uno, también está el AGN y archivos extranjeros que es a los que se puede acceder por vía internet. Yo mismo, por ejemplo, los archivos españoles los consulto vía internet, pero el grueso del público que viene aquí es estudiante de bachillerato. Ok, vamos ahora de nuevo a pedir tu anuencia para nosotros volver a nuestros compromisos de publicidad y regresamos ya con el último segmento de Diálogo del Pensamiento. Amigos, continuamos aquí en Diálogo del Pensamiento, en este programa conversando con el director del Archivo Histórico de la Ciudad de Santiago de los Caballeros, Robert Espinal Luna, quien es también historiador y abogado, y con él vamos a continuar ya en este segmento conversando sobre algunos temas sobre historia y sobre la ciudad de Santiago.
¿Qué opinión te merece, Robert, el destino final y qué conoces sobre el destino final que se le dará a la Fortaleza San Luis, ese elemento tan importante de la historia republicana de la República Dominicana? Sí, como la Fortaleza San Luis es uno de nuestros elementos históricos y arquitectónicos más importantes, entiendo que el destino final debe ser el de preservarla lo más que se pueda, porque si se convierte en otra cosa que no sea un sitio histórico, es la ciudad de Santiago lo que va a salir perdiendo muy seriamente. Por lo tanto, mi opinión es que la Fortaleza San Luis no sea tocada, que sea siempre protegida, porque se trata de un patrimonio histórico de Santiago y del país, que debe ser tan protegido como promovido. De hecho, ahí hay un museo bellísimo que está sustentado por un patronato del que yo formo parte y que está precedido ese patronato por la doctora Nidia Bisonó de Tavares, mejor conocida como Nidita Bisonó. Así es. Ex gobernadora, y estamos haciendo un esfuerzo para mantener el museo, que dicho sea de paso, hoy recibimos en el museo una cantidad impresionante de estudiantes de otra ciudad del país, de manera que mi opinión al respecto es que el destino final debe ser la preservación de la fortaleza como sitio histórico de Santiago. ¿Qué opinión te merece las residencias patrimoniales de la ciudad de Santiago de los Caballeros? Las residencias. Sí. Sí. También son un patrimonio de la ciudad. Ajá. Por eso están protegidas por ley. Lo que ocurre es, bueno, tú has dicho, en mi formación, en la formación universitaria que recibí, en la carrera de Derecho, aprendí algo que se manifestaba en aquella época, en los 90, y que se sigue manifestando lamentablemente hoy, y es que el gran problema de la República Dominicana en cuanto a las leyes no es que haya o no haya leyes, tampoco es que las leyes nuestras sean buenas o malas, sino que es un problema de aplicación. Digo esto porque a pesar que las residencias patrimoniales están protegidas por ley, esa ley que protege esas residencias y todo lo que sea patrimonio histórico, o se cumple a medias o no se está cumpliendo. E incluso no es una, ni son dos, ni son tres las residencias patrimoniales que ni siquiera existen ya. Por ejemplo, la casa donde nació Don Román, esa casa ya no existe. La casa donde funcionó el periódico La Información y donde empezó a funcionar la Pucamaima, ahora está convertida en un parqueo de una tienda muy grande de aquí de Santiago. Así es. En la calle 16 de agosto había una casa solariega bellísima. Yo llegué a entrar a esa casa. Ahí lo que hay es una tienda de ropa. Sí. O sea, como que no hay un criterio, no hay una protección, no hay una conciencia de que eso forma parte de nuestra identidad como ciudad y como pueblo también. Entonces, esa ola de destrucción, disque de modernización que ha llegado a Santiago, que ha destruido casas patrimoniales, residencias patrimoniales, eso debe detenerse. De seguir así, nos quedaremos sin patrimonio, nos quedaremos sin identidad, nos quedaremos casi incluso hasta sin historia, porque eso forma parte de la historia de la ciudad. Entonces, ¿qué debemos hacer, sea el gobierno local, el gobierno nacional, los ciudadanos, para evitar, qué acciones debemos tomar, Robert, para evitar esta destrucción de este patrimonio tan fundamental para nuestra historia republicana? Sí, las autoridades que están llamadas a hacer cumplir la ley en ese sentido, a hacerla cumplir, se puede incluso promover la ley, hacer una campaña de concientización ciudadana, muy especialmente con los propietarios de ese tipo de residencias,
y hacer una campaña permanente con el apoyo de las autoridades de educación en el sentido de que eso forma parte de nuestro patrimonio, forma parte de nuestra identidad cultural, histórica y turística, porque eso también hace que la ciudad tenga valor en ese sentido, en el sentido turístico. Fuera del país, eso da gusto ver cómo la comunidad y las autoridades protegen el patrimonio porque hay una educación y la ley no puede hacerse cumplir si no hay una educación permanente en ese sentido. Es un problema también, por lo tanto, de educación ciudadana, que la gente tenga conciencia del valor de esos patrimonios, conciencia de lo que eso significa y de lo que eso representa para todos los habitantes de Santiago como tales. Si se hace esto, entiendo yo humildemente, podremos entonces tener y aspirar a un Santiago patrimonial más bonito y más protegido. ¿Tiene el Archivo Histórico de Santiago de los Caballeros alguna actividad, y esto si no la tienen te lo voy a sugerir, alguna actividad para la gente, para integrarlo, para que asistan, para promoverse? Hemos hecho muchísimas. La última que se hizo fue en marzo del 2019. Se hizo una exposición para estudiantes y aprovechamos para promover nuestro archivo. De hecho, dentro de la archivística, uno de los capítulos, o si se quiere de los temas, está precisamente este, el de promover, perdón, el de promover el patrimonio archivístico. Y también tenemos, ya lo hemos impartido, un curso de archivística. Impartimos el primero por falta de público, porque ese primero fue como que se dieron todas las cosas para que se pudiera impartir. Aquí mismo en el archivo lo impartí yo mismo. Se dio ese curso, lo tenemos montado, lo tenemos preparado. La pandemia ha frenado muchas cosas, pero tenemos eso en carpeta. Qué interesante, Robert, saber que tienen actividades y que están promoviendo cursos y asuntos que puedan atraer, porque las nuevas generaciones sobre todo tenemos que involucrarlas y tenemos que promover el amor a la lectura, a la investigación que se hace exactamente a partir de los archivos. Es decir, que el rol que juega el Archivo Histórico de Santiago de los Caballeros es sumamente trascendental. Te damos las gracias por haber participado en el día de hoy en nuestro programa Diálogo del Pensamiento, con estas interesantes ideas, esta exposición también tan objetiva sobre todo lo que es el archivo y su contenido, que esperamos haya sido del agrado de todos aquellos amigos televidentes que nos siguen en el Diálogo del Pensamiento. Y les invitamos a que estén con nosotros el próximo domingo aquí en el programa. Hasta entonces.